Me avisan aquí por el chat. Bueno, muy buenos días, un gusto saludarles. Mi nombre es Angie Mora. Como la mayoría de ustedes saben, ya que son empresas CST y son nuestros aliados, este, trabajamos en el Departamento de Certificaciones y Responsabilidad Social Turística. Tenemos varios programas a cargo, como el Red Sofía, Código de Conducta, Turismo Social, va en la categoría playas y el día de hoy hicimos una muy buena conexión con las compañeras del CONAI, que ya casi les voy a presentar, para que ampliemos muchísimo más todo este tema que tiene que ver con territorios indígenas, ¿verdad? Que por ahí a veces nos cuesta ligarlo un poco con la certificación de sostenibilidad turística, porque las empresas muchas veces dicen, bueno, es que alrededor de nosotros no hay ningún territorio indígena, entonces no, ¿verdad? No hacemos nada con esta parte de cultura, cuando tenemos muchísima variedad y definitivamente cultura en esta parte. Entonces, las encargadas del día de hoy, que ya les voy a introducir por aquí, nos van a ampliar más en este tema, que nosotros podamos conocer un poquito más, ¿verdad? Entrarnos en todo esto y ver cómo, ¿verdad? Con esta información ustedes la pueden apropiar para que les ayude para la certificación. Entonces, bueno, por acá el día de hoy tenemos a Daniela Valverde Arias. Ella es jefatura del Departamento de Gestión Social de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Daniela, adelante y muy buenos días. Buenos días, Angie. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Por aquí también tenemos a la señora Carla Rivas Reyes. Ella es licenciada en Derecho, Asesoría Jurídica del CONAI y es facilitadora, perdón, ya no dije nada, facilitadora en Círculos de Paz de la CONAJAM. Entonces, no sé si ella nos va a dar aquí el saludo o más adelante. Más adelante. Perfecto. Y por aquí vi también que Judith estaba por acá. Ella es Judith Ortiz, es promotora indígena de Salitre de la CONAI y encargada de todo esto del ecoturismo. Entonces, el día de hoy vamos a tener una charla. Adelante, Judith, si no te di, no sé si estás por acá, que ahora te vi. Exacto. Sí, aquí estoy. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias. De verdad que la charla de hoy va a estar súper interesante y nos va a ayudar muchísimo más a poder aplicarlo a todo esto de CST. Como ya saben, ¿verdad? La idea es que podamos mantener los micrófonos en silencio para no interrumpirlas a ellas en esta presentación. Van a dividirlo en tres partes y al finalizar cada una de estas partes van a dar un espacio de preguntas. Cualquier cosa que tengan ahí dudas la pueden ir poniendo por el chat y en estos espacios nosotros se las vamos a decir a doña Daniela y a Carla y Judith. Adicionalmente, por aquí también está mi compañera Paola. Cualquier cosa que yo tenga ahí, algún problema con conexión, ella se va a hacer cargo de la sesión para que ustedes sepan, pero esperemos que no tengamos inconveniente. Entonces, sin más por el momento, adelante Carla y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como decía Angie, bueno, nosotros somos la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la institución pública encargada de coordinar y asesorar entre las intervenciones que se puedan generar entre instituciones públicas y privadas y territorios y pueblos indígenas. Vamos a dividir el espacio en tres. Primeramente yo les voy a exponer un poco sobre generalidades a nivel nacional. Judith va a exponer un poco sobre la experiencia que ha tenido y el conocimiento que tiene sobre ecoturismo en la zona donde ella trabaja específicamente. Y Carla nos va a exponer un poco sobre la parte de normativa nacional e internacional. Carla se conecta dentro de un ratito porque están resolviendo un asunto judicial en este momento. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Yo voy a terminar, voy a dar un espacio por si hay algún tipo de pregunta o duda que esté en el chat o alguien quiera externarla y le daré el pase a Judith y así sucesivamente se van a ir evacuando o pudiendo leer también puede ser comentarios o observaciones que den para aclarar algún tema en específico. Entonces voy a, compartir pantalla.
Ok, entonces, bueno, algunos datos para comenzar, para ubicarse a nivel nacional. La población según el censo 2011, esperamos que haya algún tipo de actualización en este tema cuando salgan ya los datos desagregados del nuevo censo. eh, Representaba más o menos un 2,42%. Nosotros como institución siempre tratamos de dar la aclaración de, bueno, que este dato puede tener un sesgo porque tenemos algunos territorios indígenas donde pues llevar la métrica, ¿verdad? Y poder censar a todas las personas del territorio es muy complejo debido a las características geográficas y de acceso que tienen algunos de los territorios, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos 24 territorios a nivel nacional. Tenemos 8 pueblos indígenas reconocidos como nacionales. A estos 8 se les agregan 2 que se declaran como transfronterizos. Tenemos 6 idiomas vivos. Esto quiere decir que todavía se utilizan de alguna forma en la cotidianidad. Y tenemos 2 idiomas de estos 8 que ya no se usan, más allá de pues algún reconocimiento en la parte ya museos o histórica, pero que en la cotidianidad ya no se utilizan del todo. Y tenemos personas y territorios indígenas ubicados en 6 provincias en específico. Heredia es la única provincia que no tiene un territorio indígena a nivel país. Entonces, bueno, para una ubicación general a nivel costarricense, estos son los territorios indígenas que están ubicados alrededor del país. Como pueden ver, únicamente Heredia no tiene un territorio. Sin embargo, a esto se agrega que hay algunos sectores, como por ejemplo, aunque aquí no esté destacado, de la zona de Los Santos, eh, que tiene una concentración importante de personas indígenas para lo que es la recolecta de café, por ejemplo. O tenemos sectores con concentración de comunidades informales, digámoslo así, pero que tienen una concentración importante, como por ejemplo en San José en Pavas. Pero bueno, estos son los que están conformados a nivel nacional como territorio o constituidos como territorio. Por tanto, tienen una organización interna importante. eh, Tenemos algunos territorios que se ingresan por más de un cantón, como pueden ver en este otro mapa. Eh, y por lo menos, por lo menos de estos 24 hay unos 20 que tienen alguna especie de característica o de iniciativa desde la parte de turismo. Entonces, Judith va a comentarles más adelante de algunos ejemplos, pero lo que es, por ejemplo, Watuso tiene bastante actividad, Matambú, el tema de Puriscal, Mora en el tema en el camino, no sé si han tenido la oportunidad de cruzar por la carretera que va de Mora hacia Puriscal, que tienen bastantes puestos también, por ejemplo, de artesanías. Tenemos algunas iniciativas en Buenos Aires que ya Luis nos va a comentar. Hay bastantes iniciativas en lo que es Talamanca, Quecol también. Tenemos en lo que es Cotobruz. Entonces, bueno, eso como algunos ejemplos. Algunas características, esto es como muy por encima, pero para poder ejemplificar la diversidad que tenemos no solo a nivel país, sino de potencial, de mostrar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el tema turismo sobre la cultura, y algunas prácticas que ya se dan a nivel de turismo. Entonces, bueno, tenemos Maleco, que tienen prácticas importantes en lo que es en Caño Negro, ¿verdad? Tienen un arraigo ancestral muy importante en ese sector. Entonces se dan prácticas en Caño Negro, pero también dentro del territorio indígena. Son descendientes del pueblo Chipcha. En Chorotega, específicamente Matambú, son descendientes del pueblo mesoamericano y practican algunas prácticas muy específicas, como la parte de artesanía, que son bastante reconocidos, y por ejemplo la danza del lagarto. En el tema huetar tenemos la parte de trabajo de cestería. De hecho son Premio Nacional de Artesanías en Cestería, casi siempre lo gana el sector de Titiricí y Zapatón, y en su momento fueron el pueblo más poderoso. Entonces generalmente cuando se da un recorrido o un recuento, digamos, de los hechos del pueblo huetar, se hace referencia a que en su momento fue el pueblo más poderoso a nivel costarricense.
Los Brunco, que son reconocidos internacionalmente por las máscaras que confeccionan, por el uso de los tintes naturales, por el baile de los diablitos, ¿verdad? Que incluso en Curré y en Boruca se celebran en épocas distintas y atraen bastante turismo. Eh, el pueblo Noven tiene una relación directa con la comarca Nove Buglé en Panamá, que son estas personas que se mueven con el tema laboral del café, ¿verdad? A nivel nacional, eh, se reconoce que son la mejor mano de obra para el cuidado y la recolección, el reconocimiento del grano del café. Entonces, muchas veces, para ese producto final que es tan famoso a nivel internacional para Costa Rica como el café, mucha de la mano de obra que lo logra o gracias a ellos se logra tener la calidad del café son personas indígenas. Entonces, eso es muy importante. Y son muy reconocidos por la utilización de la ropa que confeccionan propiamente y que tiene colores y distintivos muy particulares de su pueblo indígena. Tenemos el pueblo Cabecar, que es el pueblo con más territorios a nivel costarricense, 8 en total, y uno de los pueblos más arraigados a nivel cultural de sus prácticas todavía. Una de estas es, por ejemplo, la ceremonia agraria, las dietas para la parte de salud, las prácticas de fúnebres, de medicina tradicional y muy reconocidos por la matrilinealidad. Eh, entonces, esto significa que para usted ser una persona indígena, a nivel de pueblo Cabecar y Uribri también, es necesario que sea de madre Cabecar o Uribri, indiferentemente de si su papá es indígena o no. Quien hereda eh, en este caso, por ejemplo, el clan es la madre, tanto para el pueblo Cabecar como Uribri. Y en el caso de Bribri también, bueno, es el pueblo con más cantidad de personas, ¿verdad? Eh, es el pueblo con territorios con extensión bastante importante, como Talamanca, Bribri, Salitre, Cabagra, que tienen una extensión, bueno, y Quécole, que tienen una extensión significativa y por tanto también a nivel turístico se ha identificado pues la posibilidad o el potencial en la parte de ecoturismo y de prácticas también que permiten a las personas que visitan el territorio conocer un bosque primario, bosque secundario, ríos bastante importantes a nivel nacional, eh, las casas cónicas, entre otros. eh, Algunos porcentajes y de ubicaciones que para nosotros son importantes. Tenemos territorios donde la mayoría son niños y niñas, entonces siempre para nosotros es importante hacer ese énfasis porque el impacto que se haga dentro de los territorios tiene que ver también con estas correspondencias o estos porcentajes. Entonces tenemos sectores como Cabecar, Bribri y Noe, que la niñez, es decir, de 1 a 12 años, representa casi el 50% de la población. Eso significa que las personas menores de edad son más del 50% de la población. Y bueno, aquí pueden ver las diferentes ubicaciones a nivel costarricense. Entonces, bueno, como decía Angie, generalmente se tiende a creer, ¿verdad?, que la población indígena está, o sea, en un sector específico y muy largo, pero están en realidad a nivel de todo el país. Algunos ingresos que implica también pues las variantes dentro de los territorios. Tenemos, tenemos 5 pueblos que tienen acceso terrestre bastante accesible. En estos 5 entra bus, por ejemplo, público, entra un carro casi que de cualquier tipo. Y tenemos Cabe, Carbribri y Nove que tienen particularidades dependiendo del territorio. Entonces tenemos territorios donde, por ejemplo, Ujarrás, que tiene un acceso terrestre en un porcentaje importante del territorio, que luego hay ciertos caminos internos, ¿verdad? Por ejemplo, Nairia Guarí Nairia Guarí es parte de la ruta Costa Rica, ¿verdad? Entonces hay una parte que sí se utiliza camino interno y tenemos otros sectores que están bastante aislados, que la única forma de ingreso es por helicóptero. Y la parte del idioma, que también para nosotros es importante, y es la forma en la que generalmente la población se puede comunicar. Lenguaje,
que para nosotros es muy importante, sobre todo cuando eh, empresas, instituciones públicas o privadas quieren incidir trabajando directamente con la población indígena, ¿verdad? Y a eso me refiero con, ¿verdad? No en forma de imposición, sino en equipo con la población indígena, o que, por ejemplo, sus estrategias quieren hacer referencia a que trabajan dentro de territorios indígenas, etcétera, es que se hace énfasis al lenguaje apropiado para trabajar con la población. Entonces, bueno, personas indígenas, la referencia correcta dentro de derechos humanos, no son indios, no son cholos, no son aborígenes, no son naturales ni cualquier otra derivante del tema. Entonces, todo lo que se utilice publicitariamente, lo que se publique, lo que se divulgue, lo que se escriba y la referencia en la que haga, la que yo como persona no indígena me refiera, debe ser siempre personas indígenas. Eh, Indiferentemente de si yo tengo un proyecto dentro del territorio y yo escucho que entre personas indígenas se hace referencia como indios, por ejemplo, que en algunos casos ha pasado, eh, no es lo mismo entre personas indígenas y las referencias que se tengan internamente a la formalidad que se debe tener cuando se trabaja con la población, especialmente si no soy una persona indígena. Territorio indígena no son reservas indígenas. Si bien la ley hace referencia a la palabra reservas, la ley es bastante vieja, está muy obsoleta, y ya se han hecho diferentes observaciones tanto desde la institución como a nivel internacional, que la palabra reserva se vuelve despectivo. No son personas que tengan que estar reservadas o resguardadas o preservadas en un espacio físico donde no tienen capacidad de decisión. La capacidad de la población indígena de toma de decisiones, de posibilidades de opinión, de organización interna, de cuidado de sus espacios ancestrales, de cuidado de, por ejemplo, la parte de biodiversidad internamente. Y por tanto tienen estos derechos políticos, colectivos, socioculturales internamente. Eh, y bueno, lenguaje e idiomas, las personas indígenas se comunican con las personas que lo utilicen con su propio idioma. No es un dialecto, el dialecto son las derivantes de un mismo idioma. Entonces, bueno, ¿verdad? En diferentes países que hablan español, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Argentina, ¿verdad? Ecuador, Bolivia, Perú, ¿verdad? Todos estos hablan español, pero hay derivantes y hay variantes dentro de los mismos tanto incluso al interno del país, ¿verdad? Pasa que una palabra que se utiliza comúnmente en Palmares o en Guanacaste o en Cartago, tal vez la persona de San José o de Heredia o de Limón no va a tener el mismo acento, no va a utilizarle la misma referencia o incluso palabras que son muy propias o coloquiales, ¿verdad? Eso es un dialecto. Los idiomas indígenas tienen su propia pronunciación, su propia organización ortográfica de caligrafía, etcétera. Por ejemplo, me devuelvo aquí un momento. Si observaron, tenemos pues, eh, pueblos indígenas donde utilizan la diéresis mucho más que a nivel costarricense. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Daniela, sí, doña María del Rocío nos pone, por ejemplo, que cuál término es mejor, si decir Ujú. indígena o aborigen. Indígena. La palabra origen no es reconocida a nivel de los territorios indígenas. La palabra origen es una palabra que nace, digamos, propiamente de esta dinámica colonizadora española, ¿verdad? Entonces, a nivel internacional, incluso por estándares internacionales, por reconocimiento de organismos internacionales, se considera que la palabra correcta es persona indígena. Incluso este año, de las pocas referencias que ya quedan a nivel nacional, se eliminó el Día de la Aborigen, que era el 19 de abril, y se modificó por el Día de la Persona Indígena Costarricense. En este esfuerzo de acercarse un poco más a las palabras que son reconocidas por la población, pero además se sienten más identificados e identificadas.
Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. De momento esa es la única que tenemos, entonces si gustas puedes continuar. Bien. Entonces, voy a asumir que nadie más tiene dudas. En todo caso, las pueden colocar en el chat. O si alguien quiere pues hacer algún comentario o pregunta específica de sus experiencias, entonces también pues pueden hacer la referencia y activamos el micrófono de la persona un momento para que pueda compartir. Voy a darle el pase a Judith para que les comente un poco desde la experiencia del territorio de ella y de sus territorios, los territorios alrededor que son Buenos Aires. Voy a compartir pantalla para que Judith pueda exponer. Perfecto. No, más bien muchas gracias, chicos. Aprovechen que tienen aquí a las expertas, ¿verdad? Que muchas veces no saben ¿verdad? Se tiene esa duda de cómo los incluimos en este proceso, qué formas, ¿verdad? Podemos contactar todo lo demás, todo lo que puedan consultar. Ah, bueno, por aquí veo una bandita levantada. Ok, Daniela, ajá, antes de yo compartir, si quiere, doña Maritza Rivera nos externa, por favor. adelante. Muy buenos días a todos y gracias por, ¿verdad? Por este interesante acercamiento, ¿verdad? Y charla sobre estas poblaciones. No, solamente quería hacer un comentario. Bueno, nosotros como empresas certificadas, ¿verdad? Con CST, lógicamente estamos haciendo esfuerzos eh, para acercarnos a nuestra población acá indígena en Guanacaste, que es Matambú. Y recientemente, pues, hemos tenido un acercamiento a un proyecto, ¿verdad? Un emprendimiento que tienen ellos de turismo rural pues, conociendo un poco, ¿verdad? La experiencia, las necesidades y sobre todo el apoyo, ¿verdad? Que requieren para que estos emprendimientos en realidad puedan llegar a un buen norte. Y esta semana precisamente estuvimos compartiendo con ellos un grupo de colaboradores del hotel para apoyar un poco, ¿verdad? Y llevamos también a nuestro tour operador para que conozca un poco la experiencia, ¿verdad? Algunas cosas interesantes, ¿verdad? De la visita y pues lógicamente nos interesa incorporarlos a nuestro sistema de sostenibilidad con una alianza con ellos apoyando a la escuela, pero también a los emprendimientos que nacen ahí. Y sí es muy necesario, ¿verdad? El apoyo, sobre todo en la parte de instalación de un tour, del destino, ¿verdad? De explotar un poco más las riquezas que tienen ellos y creo que sí sería muy importante en algún momento, ¿verdad? Que como ICT o personas, organizaciones como las nuestras o allegadas puedan hacer una colaboración más que toda asesoría, ¿verdad? Para que ellos puedan aún más explotar de la buena forma, ¿verdad? Lógicamente y sostenible, pues todos los recursos, tanto de cultura, ¿verdad? También como de locación que tienen. Entonces quería hacer esa observación, estamos aprendiendo la experiencia y por lo tanto estamos aquí, ¿verdad? También para aprender todo el equipo del Hotel El Mango. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. No, efectivamente. A ver, la población indígena y los territorios tienen muchísimo potencial con el tema de turismo, sobre todo por la riqueza cultural que tienen, ¿verdad? Y las posibilidades de compartir esta, esta, este valor cultural. Que bueno, desde la institución siempre partimos de que no es nuestro, ¿verdad? No es que son nuestros indígenas y que nosotros tenemos que explotar de esa forma esa cultura, sino aprovecharla, ¿verdad? Aprovecharla y dar la oportunidad de conocer estas particularidades, estas alternativas dependiendo del territorio de alimentación, de estilos de vida, de la parte de naturaleza, de cosmovisiones, de visiones. Eh, um, entonces, para nosotros es muy importante lo que usted acaba de decir sobre sentarse con las iniciativas, ¿verdad? Porque muchas veces la población sí sabe qué quisiera externar y qué quisiera compartir, digamos, en esos espacios, qué quisiera mostrar de sus territorios. Eh, por ejemplo, aquí veo que María del Rocío dice qué características propias de Matambú nos recomiendan conservar para apoyo y qué los caracteriza. Ok, vuelvo y repito, es súper importante que se acerquen al territorio, se acerquen a la SADI, a los ecoturismos si ya los conocen, para que puedan identificar esto. Por ejemplo, sé que Matambú es
súper reconocido por las artesanías, ¿verdad? De hecho, bueno, este año tuvimos una feria de artesanías para conmemoración del Día de la Persona Indígena Costarricense y era una de las artesanías que más se vende por el tipo de detalle que le da a la gente de Matambú a la artesanía, ¿verdad? La alimentación, ¿verdad? Que también tienen algunas iniciativas que rescatan un poco la alimentación propia también y sentarse con la población a ver si hay alguna de las otras prácticas, como por ejemplo les comentaba la danza del lagarto, si es algo que quieren mostrar o no quieren mostrar o en qué forma lo quisieran mostrar. Eh, Porque yo les puedo decir aquí qué me gusta a mí, ¿verdad? Pero yo no vivo en el territorio de Matambú y lo más importante sería que la población les pueda externar qué quisieran compartir en esos espacios de turismo. No sé si alguien más quiere compartir algo verbalmente o le doy el espacio a Judith. Ok, no, ninguna manita levantada, entonces voy a compartir pantalla para Judith. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente, yo les voy a hablar sobre el ecoturismo en territorios indígenas, pero específicamente en Salitre, que es donde vivo yo. Estoy trabajando como promotora social de CONAI, pero también soy estudiante de la carrera de ecoturismo en la Universidad de Costa Rica. Que bueno, muy importante recalcar otra vez los grupos indígenas que hay en el país, puesto que he conocido como mucha gente que siempre cree que todos somos como de un mismo pueblo, que todo el mundo, que todos tenemos las mismas tradiciones, las mismas costumbres, pero no. A cada pueblo nos diferencia nuestra artesanía o ya sea algún baile o alguna tradición, pero somos muy distintos. Importante aquí recalcar que al menos en mi cultura bribri, nosotros no somos monoteístas, nosotros no tenemos muchos dioses. Hay mucha literatura que habla de dioses de los indígenas. Importante recalcar que esto no es así. Nosotros tenemos un único dios que yo en lo personal no le llamaría dios, sino como un guía. Nosotros le llamamos Sibú y es como una persona muy sabia que nos aporta mucho conocimiento. Em, Importante mencionar la conexión con la naturaleza que tienen los pueblos indígenas en general a nivel mundial. Tenemos una conexión con la naturaleza muy fuerte. De hecho, en mi pueblo nosotros tenemos tres bases importantes. Las personas, la madre tierra, la naturaleza. Ok, ahí me escuchan. Sí, mejor. Sí, sí, Judith, se te Sí, te escucha. estamos Yo también escuchando. te Ok, ok. escucho bien, Es- sí. ok, ok. Sí, está Es que bien. como leí el comentario de que casi no se escuchaba. Em, ok, entonces tenemos tres bases importantes, las personas, la naturaleza y nuestro guía, en este caso, Sigu. Esas tres bases son fundamentales para mi cultura. Si pueden ver, bueno, hay imágenes de diferentes escenarios naturales que tiene mi comunidad y también hay un pequeño dibujo. Esa es nuestra cosmovisión, es nuestra forma de ver el mundo y está muy ligada con la conexión a la naturaleza. Siguiente año. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar sobre una de las, bueno, creo la primera iniciativa de turismo que hubo en mi comunidad. Se llama Centro Cultural Bribripa. Importante mencionar que fue la primera iniciativa turística indígena con declaratoria turística. Em, bueno, en este centro cultural siempre se apostó por un turismo rural comunitario, es decir, hacer alianzas con otras organizaciones de la misma comunidad para ofrecer los servicios. Em, sí, este fue la primera iniciativa que hubo en nuestra comunidad de ahí, la siguiente año. De ahí, muchas personas empezaron a ver
como el aporte que hizo Bribripa a la comunidad, tanto, bueno, sobre todo económicamente, porque generó muchos puestos de empleo para las mismas personas de la comunidad. Y entonces actualmente también hay otras iniciativas que apenas están iniciando, como lo es Yamipa, que es una asociación familiar de mujeres, Brodu, que es una asociación familiar, y ahorita la que se encuentra como más fuerte es el Refugio Natural Orcoata. Eh, bueno, aquí voy a hablar como, siempre que hablamos de territorios indígenas, hablamos más del patrimonio cultural, pero también es muy importante mencionar el patrimonio natural, porque como sabemos a nivel mundial, los pueblos indígenas somos los que hemos protegido los recursos naturales. em, y por ejemplo, aquí en esta imagen ustedes pueden ver una montaña, ahí es donde está esta iniciativa de turismo que se llama Orcota, donde todavía hay bosque virgen. eh, Importante que gracias a esta conexión con la naturaleza que tiene mi cultura y todo el conocimiento ancestral, perdón, eh, se encontró la serpiente plato negro, que es una de las más buscadas para ver, y también una población importante de la rana arlequín, que está en peligro de extinción, bueno, que está así peligrando, y se encontró una población bastante importante en esta montaña, entonces se le está sacando provecho a esta, a estos recursos que hay en el territorio. Ok, en regulaciones, bueno, lo que hace rato mencionaba Daniela es sumamente importante. Cuando las instituciones quieran trabajar en un territorio indígena o con iniciativas indígenas, es importante que haya un trabajo en equipo, que se tome en cuenta también los gobiernos locales o incluso la comunidad en general. No sé si han escuchado de algo que se llama la consultas en los territorios indígenas, que esto está en el convenio 169 de la OIT, que cada persona que vaya a hacer como una intervención o cada institución que vaya a hacer una intervención dentro de los territorios es importante que haga una consulta primero. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay muchas empresas que llegan a la comunidad como, como a, como a invadir, ¿verdad? Entonces, importante que usted llegue a un territorio indígena, que pregunte qué puede hacer, qué no puede hacer, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que se pide. Y eh, quería como comentarles de un ejemplo. Hay un grupo, una iniciativa turística en el territorio indígena de Ujarás, se llama Chuwic. Ellos hacen la travesía desde la comunidad de Guanacaste, que está ubicada en el territorio de Ujarás, hasta Talamanca. Lo hacen por la cordillera. Eso es uno de los tours que da ellos. ¿Qué pasa con esto? Que muchas personas han venido y hacen el tour con ellos y al final ellos se apropian de la ruta, personas no indígenas, ¿verdad? Se apropian de la ruta, entonces son guías no indígenas que empiezan a visitar los territorios como para conocer sobre los recursos y luego apropiarse. Obviamente esto está muy mal porque es como invadir un espacio tanto cultural como natural que ha conservado por años de años los territorios indígenas. Igual, aquí puse una imagen de las máscaras borucas, porque también es importante que analicemos como qué impacto ha tenido el hecho de que las comunidades indígenas quieran compartir la cultura. A ver, la podemos compartir, claro que sí, pero siempre que las personas que vengan de afuera, que no sean indígenas, tengan muchísimo respeto. ¿Qué ha pasado con las máscaras borucas? Que se daban talleres de cómo hacer máscaras, entonces personas no indígenas igual se apropiaban de esa artesanía y las vendían afuera, diciendo que vienen del territorio indígena de Boruca cuando los hicieron ellos mismos. Entonces, importante como analizar qué impacto vamos a tener dentro de los territorios indígenas, con cuánto respeto vamos a llegar a conocer de esta cultura.
Em, otra parte es las problemáticas así o los desafíos que tienen las organizaciones o las iniciativas dentro de los territorios. Por ejemplo, Uribripa, la iniciativa que hace rato les mencioné, fue muy importante, pero no tuvo como un acompañamiento. Por ejemplo, del ICT no tuvo un acompañamiento ahí que uno dijera, bueno, va a poder seguir caminando, va a poder tener una buena dirección, va a poder seguir creciendo. Entonces, también nuestras iniciativas enfrentan desafíos como esto, que no tienen la preparación necesaria como para poder seguir siendo exitosas. Casi no hay publicidad. Aquí han llegado turistas que mencionan que ellos no sabían que habían pueblos indígenas dentro del país. Entonces casi no hay mucha publicidad del turismo en territorios indígenas. La siguiente, Dani. Eh, yo les quería compartir aquí como una experiencia personal que me ocurrió mientras estaba en la universidad. Nosotros hacemos bastantes giras. Fuimos a visitar Finca 6 en Palmar, Palmar Norte, Palmar Sur, perdón. Y el día que yo llegué ahí, había una persona que estaba dando como toda la charla de qué significaban las esferas y demás, una persona no indígena, ¿verdad? En su momento vino y habló sobre la historia, pronunció muy mal las palabras en bribri que estaban ahí. Y yo en ese momento lo corregí. Yo lo corregí y me quedé analizando. En ese momento yo estaba acompañando a mis compañeros. Yo les pude decir que el señor estaba pronunciando mal las palabras, que parte de la historia o lo que dijo, la verdad nunca lo había escuchado. Eh, pero entonces, ¿qué es lo que están ofreciendo a los turistas, a personas que vienen fuera de Costa Rica? ¿Qué conocimiento es el que les están dando? Les están dando el conocimiento real. También la parte del acceso de personas indígenas a estos lugares que son sagrados, eh, está restringido también para nosotros cuando debería ser totalmente diferente. Deberían de eh, tener como un acceso especial para los territorios indígenas porque toda esta riqueza es de nosotros. Entonces quería comentarles como esa experiencia que tuve en Finca 6 para que ustedes puedan ver como la magnitud de la situación que hay en Costa Rica. Y esto sería. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. Hola, buenos días. Buenos días. Vieras que concuerdo muchísimo con vos digamos, en el desconocimiento. Yo trabajo en ventas para Ecore Travel. También somos colegas, yo también estudié turismo ecológico en la UCR y creo que en la carrera nos enseña muchísimo sobre territorios indígenas que yo no sé si lo harán todavía, pero en la escuela, en los colegios no nos enseñan sobre esos temas tampoco. Lamentablemente, yo siento que eso es algo que se debería enseñar incluso desde las escuelas. Este, pero sí es muy doloroso que he tenido turistas donde les he hablado sobre los territorios y algunos, como vos lo decís, ni siquiera saben que aquí teníamos grupos. Entonces a mí me interesa mucho, por eso, esa es una de las razones por las cuales me apunté a la charla, porque me interesa mucho conocer como proyectos bonitos justos para poder apoyarlos. Después no sé si me podrías escribir por aparte más sobre esa caminata que me dijiste que sale de Ujarrás. Si tuvieras más información, te lo agradecería mucho. Y Está muchas bien, gracias, Dani. estaba muy interesante lo que dijiste. Sí, y yo también recalco bastante que no solamente la parte de desinformación Ujú. existe de parte de las personas extranjeras, también de los nacionales. De hecho, hay como muchísima ignorancia respecto Sí, al tema de territorios indígenas.
Claro, Muchísimas exacto. gracias, María Fernanda. Por aquí vi también, Judith, que nos puso por aquí Tracy y creo que también más adelante Daniela también nos iba a apoyar con esta información, que están solicitando contactos, ¿verdad? Que si ustedes tienen, si nos pueden pasar esta información, porque es muy, muy importante, porque las empresas que estamos aquí hoy reunidas, tienen esta conciencia social, ¿verdad? Económica, cultural, que es lo que nosotros queremos que se logre con todo esto del CST y que tengan estos contactos que nos puedan brindar, ¿verdad? Ustedes directamente a nosotros y nosotros compartirlos con las empresas o directamente con ellos para que puedan tener los contactos y los aliados directos, ¿verdad? Para poder, ¿verdad? Continuar con toda esta parte del respeto, de la cultura, de verdad, no brincarles nada de esto y ella nos dice por ahí que si pueden tener esos contactos de enlace para poder hacer este apoyo. A ver, antes de darle, creo que la persona Paula Rojas tenía la mente levantada, pero veo Gracias, que... Daniela. No se Ujú, preocupe, era más que todo porque no sabía si Angie estaba por ahí para ujú. darle secuencia a la palabra porque habían varias preguntas, pero todo bien, muchas gracias. Ok, antes de leer un poco los comentarios que están, a ver, yo sí quiero hacer énfasis en dos cosas. Yo les acabo de poner el correo, en el correo pueden preguntar, nosotros tenemos algunos, no vamos a tener todos, y esto lo voy a aclarar por qué. Y aquí le devuelvo un poco la responsabilidad al ICT. Quien debería tener el registro de todas las iniciativas de turismo indígena debería ser el ICT. Ahora, nosotros como hemos trabajado en algunos espacios con estas iniciativas, ¿por qué? Y eso se los voy a explicar un poco ahorita dentro de la contextualización, pero eh, la institución lo que trabaja es por velar por los derechos de la población, ¿verdad? No trabaja exclusivamente con turismo. Entonces, si en algún momento las iniciativas han tenido una situación de violación de derechos, de una problemática, por ejemplo, tuvimos varias con Hacienda, ¿verdad? Con toda esta parte de la factura electrónica de que alguien llegó a violentar una parte cultural, entonces se acercan a CONAI y por eso es que hemos ido registrando algunos, ¿verdad? Pero la institución no tiene la entidad, no es el ente rector en mapear todo, ¿verdad? Ahora, como institución tenemos los promotores en algunos espacios, como por ejemplo el caso de Judith. Entonces, para nosotros es más fácil, para la forma en la que tenemos ahorita, en que ahí les compartí el correo y que nos hagan saber de qué sector del país tienen interés y nosotros poder filtrar eso, porque hay información que es personal y que por protección de datos nosotros no podemos compartir a lo loco, ¿verdad? Porque muchas veces también nos ha pasado que compartimos a la luz con la información, bueno, no nos ha pasado con eso específicamente, pero con otros casos, y se presta para estafas, se presta para llamadas, se presta para una serie de cosas. Entonces, para nosotros es, o incluso para agresión de racismo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es más fácil si está en el registro en el correo quién pidió qué, y si a mí, una persona indígena me llama y me dice que Angie, ¿verdad? Por poner el nombre cualquiera, llamó a insultarme por ser indígena, yo ya sé que Angie fue la que me pidió la información de Terra, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, de ahí es que se puede como mapear un poquito ese tipo de casos. Entonces, yo les compartí el correo con toda la tranquilidad, pueden escribir, indican de qué sector necesitan, ¿verdad? Bueno, yo trabajo solo Atlántico, entonces se le comparte lo de Atlántico. Yo comparto, yo trabajo Matambú en el sector de Guanacaste o en la zona norte, ¿verdad? San Carlos, todo esto queda cerca de Maleco. Entonces, para nosotros es más fácil filtrar. Vuelvo y repito, yo no vamos a tener de todos, si hay si tenemos de casi todos, porque tenemos tres territorios que no son accesibles, ¿verdad? Por camino, entonces pues esos no van a tener características turísticas o bueno, iniciativas turísticas, a no ser de que alguien quiera incursionar en turismo por helicóptero, una cosa de estos, ¿verdad? Pero bueno, en este momento no existen esas iniciativas, entonces de los que hay, nosotros tenemos por lo menos uno o dos registrados y siempre se les comparte el contacto del gobierno local, que en algunos casos el gobierno local puede redirigirlos también a otras iniciativas que existan internamente. Entonces sí les pediría que ahí está el correo,
que por favor nada más hagan referencia que tiene que ver con turismo, ¿verdad? Porque a nosotros nos llega mucho tipo de correos. Entonces, que hagan referencia sobre la necesidad de contactos sobre organizaciones, iniciativas, ¿verdad? De empresas turísticas dentro de los territorios y a qué sector. Vuelvo y repito, yo trabajo con el Atlántico, yo trabajo, ¿verdad? Entonces, eso como por ese lado, porque desde la institución también tenemos que proteger a la población, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco como no vigilar un poquito el manejo de los datos. Sobre si hay un escrito de información donde se detalle la capacitación, la capacidad de visitación de territorios indígenas, no existe, no existe un escrito como tal de esa capacidad. Lo que sí existe a nivel internacional son algunos ejemplos que explicaba Judith, la capacidad de intervención que tienen las entidades, o sea, qué tanto puede hacer y qué tanto no, y eso ya lo vamos a ver un poco en normativa, qué tanto puede hacer un ente externo dentro del territorio y qué tanto no. Antes de seguir, voy a darle la palabra a Angie. No, Daniela, muchísimas gracias. Yo lo que quería reforzar con esta parte, ¿verdad? Como sabemos, todas las instituciones tienen desafíos y indudablemente, ¿verdad? Desde el ICT, por supuesto que nos gustaría muchísimo más que toda esta información se divulgue. Por esto abrimos este tipo de espacios justo para que estas empresas, ¿verdad? Que son aliadas nuestras y que tienen esta conciencia de sostenibilidad, de, ¿verdad? Ir un poquito más allá, de apoyar a los pueblos indígenas y lo demás, también lo puedan hacer desde su punto, ¿verdad? Muchas de las empresas, como les dije al inicio, nos dicen, no, es que cerca nuestro no hay ni siquiera un territorio indígena. Bueno, ya vimos que hay a lo largo del país. Esta información también es, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes busque la forma de enlazar con estas comunidades. Ustedes son los que están más cerca de ellos. Nosotros, como ICT, también por ahí hay iniciativas de turismo rural desde el Departamento de Desarrollo. Yo me comprometo a buscarles esta información y ver si tienen ahí un mapeo de algunas regiones o alguna otra información, pero indudablemente esto dentro del estándar se les pide, por ejemplo, que puedan tener esta identificación de artefactos autóctonos, que descubran toda esta parte de indicarle a los turistas dónde y qué zonas pueden visitar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes dentro de estos desafíos que indudablemente tenemos como institución, también lo pueden apoyar y eso lo hacen ustedes como empresas, ¿verdad? Que están yendo y están aportando su granito de arena para que todo esto se conozca. Como les digo, esta información es súper buena y todo esto que nos han dado ustedes y les apuesto que les va a ayudar muchísimo a ir y expandirnos un poco más. Entonces, por ahí era lo que quería decir. Indudablemente todos vamos a tener desafíos y tenemos esta parte que nos gustaría todavía aprovechar más, pero indudablemente estos son los espacios que a nosotros nos gustan que puedan tener, que puedan, ¿verdad?, entender un poquito mejor, que tal vez no están tan seguros de este guía o de esta persona que está dando la información para que no se apropie de la cultura, que justo lo hablábamos ayer con Daniela, la verdad que pasan muchas veces que tal vez solamente incluyen a un guía, por decirlo así, o ¿verdad? Cualquier tour operador y ni siquiera saben si están o no están investigando más allá, si ellos tienen esta formación adecuada, si tienen estos permisos que por ahí habló Judith, ¿verdad? Entonces esto es súper importante que nosotros como empresa también vayamos más allá. Entonces, eso era mi comentario que quería hacer. Gracias, Angie. Lucía dice, nosotros como empresas, ¿qué debemos tomar en cuenta para compartir información o promover la visitación a estos proyectos de ecoturismo? Bueno, creo muy importante como ejercicio inicial lo que les explicaba de las referencias, ¿verdad? A la población, o sea, ser muy cuidadosos en el vocabulario que se utiliza, porque también, como explicaba Judith con el ejemplo de la visita y la persona que hacía referencia al idioma y las palabras estaban incorrectas, la pronunciación, no existe esa palabra, etcétera. Bueno, eso colabora con la desinformación, colabora con estigmas, ¿verdad? O el que la empresa constantemente haga la referencia correcta a territorio indígena, a población indígena, a pueblos indígenas, a persona indígena,
no arraigar todavía más estos estereotipos y este racismo que existe por la falta de información y la dinámica en la parte de educación. Creo que del turismo también se puede educar, ¿verdad? Incluso desestigmatizar que Costa Rica no es, ¿verdad? Todo el mundo es del mismo color de piel y todos muy blanquitos y todo muy homogéneo, ¿verdad? Sino que existe una diversidad muy importante, que Costa Rica tiene un porcentaje más bajo que otros países a nivel latinoamericano e indígena, sí, es cierto, pero bueno, también ese porcentaje se debe a prácticas en su momento, ¿verdad? Colonizadoras muy importantes, violentas. Entonces, cómo incentivar. Y luego, muy importante que la promoción a la visitación tiene que estar directamente coordinada con la población indígena. Lo que explicaba Judith de la ruta Hojarrás. O sea, creo que en la educación a nivel costarricense hay una idea metida, ¿verdad? De que tenemos que ayudar, ¿verdad? A la población, no trabajar con ellos y ellas, a que ellos no saben hacer eso, entonces mejor yo lo hago por ellos y ellas, o apropiar, ¿verdad? Creo que a nadie le gustaría que nos metamos en sus casas y usemos el baño y la cama, ¿verdad? Sin pedir permiso y que entre un extraño, eso es lo mismo, creo que es lo mismo, es entender que el espacio del territorio es muy propio eh, y que se debe ese respeto. Entonces, si yo lo que realmente quiero es colaborar, trabajar en equipo y respetar sobre todo, yo voy a trabajar con la población directamente. No voy a llegar la semana siguiente, como también ha pasado, con mi propia buceta, con la propia gente y les voy a contar y explicar la historia que me contaron hace un día y luego voy a cometer la vergüenza de repetir un nombre mal, ¿verdad? Eso es muy importante y el incluir a una persona indígena dentro del proceso, bueno, primero evita que se cometan esos errores y también la vergüenza del tema, ¿verdad? A ver, yo soy una persona que trabajo todos los días con la población indígena, absolutamente todos, y muchas veces me preguntan que por qué no he aprendido a hablar algún idioma, ¿verdad? Y una de las razones por las cuales yo digo que no es porque creo que ya existen las personas indígenas intérpretes que van a saber hacer ese proceso, ¿verdad? Y que igual que una persona que habla inglés o español por segundo idioma nunca habla igual, el mismo caso voy a hacer yo con mi idioma indígena, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ya llevo mi tiempo en esto y muchas veces escucho a las personas indígenas y hay palabras que identifico y sé que están diciendo en algún tema de vez en cuando con ciertas cosas que uno ya está un poco acostumbrado a escuchar, eh, el darle lugar, por ejemplo, a ese trabajo de la persona intérprete es revalidar que es un trabajo. Y lo mismo con el tema del turismo, o sea, revalidar que necesito a la persona indígena dentro del territorio, que cuente sus propias historias y que diga la palabra en Bribrio, diga la palabra en Cabécar y nos cuente cómo la ceremonia del cacao y nos cuente qué es la casa cónica y nos cuente por qué la piedra, ¿verdad? La parte del trabajo en piedra tiene toda una historia, etcétera. Es respetar el no apropiarse de una cultura que no es mía, ¿verdad? Lo único que quiero es promocionarla y validar. Entonces, esto como a modo de ejemplo. Shirley dice, muchas veces el conocimiento en turismo en territorios indígenas se limita a un par de tours que ofrecen algunos, ajá, creo que es como lo mismo que está diciendo Angie, ¿verdad? El cómo abrir las puertas, pero también ojalá incentivarlos a que quieran acercarse a los territorios para que eso se amplíe, porque incluso también hemos tenido casos de casos en algunos territorios que porque solo llega un tour operador, ¿verdad? Se aprovechan también, se aprovechan de cuánto se le paga a la persona indígena, porque es lo único y no hay una competencia. Entonces la persona indígena tiene que ajustarse a ese poquito que le ofrecen porque es lo único que ofrecen. Entonces sí me parece muy importante, ojalá que esto les incentive a acercarse a los territorios y poder establecer alianzas internas, ¿verdad? Que les permitan incluir este tipo de visitas y de iniciativas a los servicios que ofrecen. Mónica dice, buenos días, espero se encuentren bien, por favor si me pueden pasar la información. Mónica, sí, ojalá en el chat está el correo, entonces por favor si nos puedes indicar, como decía anteriormente, de qué zona específicamente necesita la información. María del Rocío, ¿dónde se puede encontrar historia confiable acerca de los pueblos indígenas y cuál es el ente institucional encargado? Ok,
información, hay poca en realidad escrita, pero le recomiendo en YouTube hay un canal que se llama Audiovisuales de la UNED y ha publicado cosas muy interesantes en forma documental. Por ejemplo, tiene un documental general de población indígena, tiene documentales específicos sobre la historia del río Terra, por ejemplo, de historias de Salitre también, de Talamanca. Entonces, se los recomiendo y es, bueno, más amigable. Hace poco la Cooperación Española publicó un documental sobre la historia del baile de los diablitos, en, eh, en- específicamente en Curré. La Escuela de Antropología de la UCR tiene publicaciones bastante interesantes. Y está bastante desactualizada, pero existe la forma como inicial para introducir el tema, las enciclopedias indígenas que están publicadas, o sea, ustedes colocan enciclopedias indígenas, mini enciclopedias indígenas se llama en Google y les van a salir. Judith, si querías compartir. No sé, ahí como mencionar que nuestra transmisión de conocimiento, de historias y todo es de manera oral, entonces tal vez por esa situación no haya como tanta información de parte de nosotros de manera escrita. Entonces, si a mí me hicieran esa pregunta, yo diría que lo más adecuado es ir a escuchar la historia de un mayor a la comunidad, de una persona mayor, y esa sería como la información más confiable que usted podría encontrar. Sí, exacto. Por eso es que también hay muy poco publicado. Estos ejemplos que les daba, por ejemplo, del el documental que hace poquito salió de Curré, lo narra una persona indígena. Entonces, son como esos esfuerzos que se hacen, pero creo que fortaleciendo lo que dice Judith, el mejor conocimiento que se puede obtener es dentro de los territorios, ¿verdad? En la interacción y en la relación con la población indígena directamente. Pero bueno, les di algunos ejemplos por si también quisieran como, incluso antes de ir a territorios, leer y escuchar un poquito más. Eh, Elionei, espero no haber dicho el nombre mal, dice dos preguntas. ¿Son los museos una fuente de información confiable sobre cultura indígena? Y la segunda, ¿cuál es la fuente confiable para aprender sobre las cosmovisiones de las poblaciones indígenas? Ok, como dijo Judith, lo mejor para aprender de los pueblos indígenas es directamente ir a la población. Sin embargo, les daba estos ejemplos eh, porque en esta interacción de trabajo día a día, el ejemplo este del documental de Curré, eh, se acerca bastante, además de que fue co-construido y diseñado con una persona indígena, entonces tiene bastante eh, precisión, ¿verdad? Sobre la forma. El asunto de los museos, ¿verdad? Es que, como la palabra lo dice, hacer un museo que preserva, no necesariamente la información sea actualizada de lo que está pasando en este momento con la población indígena. No quito que un ciudadano costarricense general debería visitar los museos porque visualmente, por ejemplo, en el Museo de Jade se puede ver historia costarricense sumamente importante y una de esas es el sector indígena, ¿verdad? O la población indígena. Um, Sin embargo, vuelvo y repito, no necesariamente en los museos en todo se haya hecho co-construido con la población, ¿verdad? Creo que se ha ido actualizando el país en ese sentido para la protección de patrimonio, pero ha costado, digamos, romper con esta educación que se tiene de colonización y de toma de decisiones por la población. Eh, pero yo también creo que dentro de esta parte de ampliar los conocimientos y cultura general a nivel del tema costarricense y en este caso sobre los pueblos indígenas, creo que el museo también es una de esas formas de ampliar la información, no la única, ¿verdad? Si hay algo que yo le podría decir a cualquier persona que esté incursionando en aprender un poco más sobre pueblos indígenas, es que pueda averiguar un poquito más para tal vez criticar de forma positiva, ¿verdad? Analizar de forma crítica lo que se está presentando. Cuando uno ya avanza un poco más en el tema, se da cuenta que hay algunas diferencias y muchas de estas corresponden a lo que les digo, el museo expone mucho lo antiguo, ¿verdad? Es muy antiguo y no necesariamente corresponde con lo que está pasando en este momento en la población indígena.
Y como cualquier otra población del mundo, la población indígena es cambiante, ¿verdad? Los pueblos indígenas dentro de sus territorios van cambiando en algunos aspectos. Rachel dice que tan cierto es que los habitantes de los territorios no conforman una población homogénea, más bien presentan contrastes. Por eso es que en algunos de esos territorios se encuentran habitantes declarados no indígenas. Ok, eso es un tema muy diverso, ¿verdad? No hay una sola respuesta para esto. A ver, yo sí creo muy importante entender que esto no tiene que ver con un tema indígena, ¿verdad? Eso tiene que ver con un tema nacional. No existe población homogénea en ninguna parte del mundo. Y con homogénea me refiero personalidad, color de piel, que mi mamá es indígena de un territorio y mi mamá de otro, así como en Costa Rica hay una persona que es costarricense y la otra es holandesa. Creo que parte del esfuerzo que hay que hacer por desestigmatizar, dejar de creer que Costa Rica exista algo homogéneo, o verdad, todo este tema que también tiene que ver con prácticas a nivel humano bastante violentas, que la raza aria, que si es blanco es mejor que afro es mejor que indígena es mejor que no indígena. O sea, este tema, digamos, de homogeneidad, creo que es lo primero que hay que eh, como arrancarse de la cabecita. Ahora, sí tenemos territorios que tienen familias que son de dos territorios indígenas, que son familias de una persona no indígena y un indígena, que son los dos son del mismo pueblo indígena. O sea, hay una heterogeneidad. Las personas que se encuentran declaradas no indígenas dentro del territorio no tienen que ver con que la población tenga contrastes. Muchas de estas personas tienen que ver con que no pertenecen al territorio indígena, compran ilegalmente, están dentro de los territorios ilegalmente, y están en sus procesos de desalojo, de indemnización para que se retiren. Pero si viven dentro del territorio indígena y son declarados no indígenas es porque no lo son. Es porque no lo son y no son parte del territorio como tal. Buenos días, mi nombre es Priscila. Quisiera consultarle sobre sus recomendaciones a las empresas certificadas, sobre cuáles son las buenas prácticas para establecer alianzas de trabajo conjunto en emprendimiento liderados por personas indígenas. Muchas gracias por toda la información. Eh, bueno, Priscila, repasando, creo que lo más importante es que hagan alianzas, pero directamente con la población y que esta alianza implique trabajar en conjunto con la población indígena. Como decía Judith, no hay nada mejor que ir a escuchar de un mayor la historia indígena, ¿verdad? Esto aplica igual que cuando llegue una persona, no sé, por ejemplo, guía turístico y no sea indígena y empieza a entrar a Salitre a contar la historia de Salitre, habiendo ya los ejemplos, por ejemplo, que Judith daba de ecoturismo ya establecidos donde son manejados por personas indígenas y esas personas indígenas pueden contar esas historias, pueden dar el propio tour, pueden explicar las características especiales que tenga este territorio, ¿verdad? De los puntos claves para el turismo, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, creo que es muy importante la parte de la forma en la que se publicite, ¿verdad? Y se publique, tratando de cuidar mucho el vocabulario, y trabajar en conjunto con las iniciativas que ya están dentro del territorio y que son propiamente indígenas, ¿verdad? Eh, También en una forma responsable de hasta dar trabajo a la población, ¿verdad? Y no que se siga concentrando en riqueza y en recursos fuera del territorio, pero explotando al territorio, porque esto ha sido, pues, prácticas en realidad históricas, ¿verdad? Donde la población indígena tiene todas estos valores súper importantes que desde afuera se ven explotables para la población, son mostrables, son, ¿verdad?, de un valor cultural, son de un compartir y que una persona le vea, digamos, un valor monetario. Y luego, otra forma que me parece una buena práctica es que esa forma de compartir sea conforme las reglas que tenga el territorio, ¿verdad? No sé, la compañía de Priscila dice que en realidad podemos llevar 100 personas por turno y que eso notaría esta cantidad de ingresos. Pero si el territorio dice que no, que a ese espacio le caben 20, ¿verdad? Porque hay que contar la historia, porque hay que caminar, porque el camino no hay que maltratarlo, porque ahí no entra cuadraciclo, porque ahí no entra mula, porque ahí no entra buseta, porque dañaría, es respetar también esas condiciones que establezca el territorio.
sobre todo porque tenemos territorios muy, muy arraigados con el tema de protección, ¿verdad? Medioambiental. Entonces, esta parte como de reproducción masiva, ¿verdad? De un montón de turistas ahí de repente, pueden dañar también el espacio medioambiental. Entonces, sí, hacerlo conforme las medidas que vaya colocando el territorio en cuanto a la exposición del espacio y no la explotación del espacio. Gracias, Daniela. Tenemos a Melanie con la mano levantada. Ah, perdón, Priscila. No sé si quería comentarnos algo antes de que darle la palabra a Melanie. Bueno, no, agradecerle a Daniela por la amplia explicación y que sí me interesó mucho el último punto que ella destacó sobre las condiciones que pueda tener la población para hacer mostrable ese espacio, ¿verdad? Porque, bueno, pensando también en el CST, ¿verdad? Y en la evaluación, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que es muy importante, que tiene mucho, mucho valor, ¿verdad? En la evaluación y siempre había tenido dudas sobre esto. Pero entonces, muchísimas gracias. A usted. Gracias. Mm. Daniela, perdón. Sí, no, que muchas gracias. Más bien iba a preguntarle a Judith si tenía alguna otra recomendación, como de las experiencias que han tenido en Salitre, sobre alguna otra recomendación sobre buenas prácticas para establecer estas alianzas. Antes de darle la palabra a Melanie. No, Dani, yo creo que usted ya las mencionó todas, muy claro. Ujú. Ah, bueno, está bien. Melanie Montoya. Hola, buenos días, muchas gracias. Yo quería aportar dos puntos básicamente. Uno, que concuerdo en lo que han insistido tanto ustedes, que no hay como la experiencia de conocer un territorio indígena. Bueno, yo he tenido la oportunidad de visitar dos territorios indígenas. Uno fue hace más de 20 años y bueno, yo puedo contar mi experiencia en aquel momento, pero yo sé que no va a ser la más actualizada. Y bueno, otro fue, sí, reciente este año, el cual, sí, pues me cambió la visión totalmente que tenía. Yo en realidad, yo soy honesta, yo digo, yo no sabía a dónde iba, o sea, porque la experiencia fue bastante enriquecedora con solo el hecho de llegar hasta ahí, bueno, que hay que llegar hasta cierta parte, a ciertas horas, que luego subir en bote, que a cierta hora porque ¿verdad? Que el nivel del río es mejor, en fin, o sea, son una serie de cosas de logística, ¿verdad? Que a veces solo viviéndolos es como uno puede entender, ¿verdad? Después uno se pregunta, ¿cómo hace si la gente aquí se enferma de emergencia, les pasa alguna situación, ¿verdad? Médica, de salud, y pues de emergencia hay que salir? Uno ya así viviéndolo entiende más. Y bueno, fue como les digo, bastante enriquecedora ver las comidas, por ejemplo, que quizá uno está acostumbrado que a ciertas, un fresco frío, por ejemplo, hay muchos lugares en donde la luz, la energía eléctrica es limitada, entonces uno no puede tener un fresco frío, confórmese con tener agua y un juguito ahí con alguna fruta, ¿verdad? O sea, son ese tipo de cosas que de verdad uno pues valora también mucho lo que uno tiene y uno valora el esfuerzo pues, de esta gente con, ¿verdad? De la población indígena pues, para entender un poquito más su vida y lo que pueden ellos pasar en el día a día. Y el segundo punto es que, bueno, nosotros como agencia hemos tratado de tener este acercamiento. Inclusive el año pasado estuvimos con un programa que se llama Raíces, que creo que ahí como que quedó botado porque fue un proyecto de emprendimiento en diferentes territorios indígenas que daban pues como estos servicios turísticos, ¿verdad? A veces hay que darle mucha capacitación en el sentido, por ejemplo, que creo que Judith lo mencionó, ¿verdad? En el hecho de la factura electrónica. O sea, para nosotros eso es un requisito súper importante y que uno entiende que eso pues, puede costar un poquito, ¿verdad? Este proceso. Entonces, programas como este Raíces, nosotros estamos bastante contentos, pero creo como que no tenemos como información de que haya continuado, como que quedó ahí en el aire. Y entonces sería buenísimo, ¿verdad? De nuevo a la institución encargada, dígase ICT, dígase Comisión de Asuntos Indígenas, dígase, no sé quién sea, las mismas agencias en lo que podamos ayudar. Yo sé que esto nos vamos a ver beneficiados todos, ¿verdad? Tanto agencias, población indígena y pues también podemos mostrar de una forma más real que a fin de cuentas eso es algo que el turista aprecia mucho. El turista
de ahora no es un turista como antes, que era más tontillo, ¿verdad? Por así decirlo, que se tragaban cualquier información que uno les diera. Ahora no, ahora ellos investigan y uno cuando viene y habla con ellos, uno dice, ah, sí, estos hicieron la tarea, porque ellos le preguntan a veces cosas más desafiantes y etcétera. Entonces algo creo que a fin de cuentas es un beneficio para todos, ¿verdad? Para todo este encadenamiento y pues que a fin de cuentas es lo que queremos, que todos salgamos beneficiados de esta pues de este convivio, ¿verdad? En general. Eso era, muchas gracias. No, a usted, Melanie, por eso les indicaba que yo sí considero que desde la parte turística se puede fortalecer también la educación. O sea, de alguna u otra forma, yo, dependiendo del el norte que le dé a la forma en la que se ejecutan esos espacios y qué tanto trabajo con la población indígena, aquellas personas que participen en esos espacios de alguna u otra forma se puede hasta impactar en esto, ¿verdad? En cómo rompo estigmas, en cómo rompo ideas que traía mal educadas de la escuela, del colegio, porque lamentablemente la educación en nuestro país está muy mal en la parte de pueblos indígenas, en cómo también, ¿verdad? Ideas preconstruidas, en la parte del vocabulario, y también en la parte de conciencia, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces estas personas, como usted dice, han participado en espacios indígenas. A nosotros nos pasa mucho con la parte del voluntariado, ¿verdad? Van y conocen el sector, se dan cuenta que tal vez dentro incluso hasta de sus espacios laborales, hay cosas que no se sabían del tema indígena y que ya yo entendí un poco más. ¿Cuánto le toma a una persona llegar hasta allá? ¿Qué pasa en una situación de emergencia? A ver, si yo he estado en algún otro espacio donde la persona indígena pide alguna especie de alimento distinto, ¿verdad? Ya veo que la alimentación es diversa a la que tal vez estamos acostumbrados. Hay una serie de cosas que también desde la parte turística se puede romper, pero también la parte de toda esta cultura que generalmente no se conoce, ¿verdad? O como contaba Judith, se cuenta mal, ¿verdad? De una persona que no necesariamente conozca o sepa de esa historia. Angie. No, justamente ligando toda esta parte que habla Melanie, ¿verdad? Recordemos que dentro de la certificación una parte importante es el impacto a lo externo, ¿verdad? Ok, no tenemos información nosotros tan a la mano, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Hagamos una alianza con las empresas de la zona, busquemos algo con la MUNI, con algún territorio, ¿verdad? Esto también es parte de lo que ustedes tienen que ir abordando dentro de esta búsqueda de información, esta búsqueda de partes correctas, ¿verdad? Que no simplemente porque tal vez alguna persona dice, yo soy la que sabe esta información de territorios indígenas, ¿verdad? Ya yo confío plenamente y tal vez no hicimos una investigación correcta y es una persona que se está apropiando de todo esta que hemos visto el día de hoy. Entonces, definitivamente ver que todo esto, ¿verdad? Que la parte de sostenibilidad abarca indudablemente todo esto de la cultura, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, no solamente es cuánto reciclamos o qué tan verdes somos, sino también cómo incluimos, bueno, esto no está a la mano, ¿verdad? De nuestra región, bueno, busquemos una que tal vez sí nos dé, no se limiten así solo, ¿verdad? Lo tenemos aquí a la vuelta, no, solo el territorio indígena, solo a ese nos vamos a hacer referencia, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes puedan hacer esa investigación previa, puedan hacer esos enlaces, busquen de forma correcta, tengan todo eso para que se aproveche muchísimo más toda esta parte cultural que tenemos que es riquísima, ¿verdad? Que a veces se deja un poquito de lado por enfocarnos en otras cosas o tal vez este comentario que decían que solo hay uno o dos, ¿verdad? Empresas turoperadoras que ofrecen este tour, bueno, ¿y qué tal si nosotros, no sé, buscamos más, vemos? Entonces, definitivamente eso es una tarea para todas estas empresas que van un poquito más allá. Y por aquí yo creo que, Daniela, teníamos una consulta de Ricardo que dice que a quién se debe contactar para que transmitan estas regulaciones en cada territorio indígena. ¿Es directamente con los líderes o las lideresas? No entiendo a qué se refiere con estas regulaciones. O sea, en cada territorio indígena, o sea, que si nosotros les explicamos las regulaciones a la población. Yo me imagino, perdón, y no sé si el compañero Ricardo quiere reforzar, que lo que hace referencia es em, cada
territorio indígena tiene como sus propias reglas, por decirlo de alguna manera, o regulaciones a nivel interno, que lo que usted bien comentaba que había que respetar. Ok, más bien Me hacia imagino. afuera. Ok. Sí, o no sé, Ricardo, Ajá, si sí, nos es que quiere está ampliar. puntual. Ah, ok, Sí, ok. sí, sí, Al eso revés, es lo al que revés. dice Ricardo, es lo que Ok, comenta, es lo que ya, ya. Es bien que comenta. la redacción me confundió a que si había que ir a explicarle las regulaciones a la No, no, población. no, no. Es Ok. básicamente lo que usted bien nos comenta. Todos tienen su esencia, todo tiene su valor, todos tienen sus regulaciones y su manera de vivir su cultura, ¿verdad? Y yo solamente quiero, en este caso, hacer una breve intervención, que usted dijo algo que a mí en lo personal me marcó y yo creo que es parte de nuestra eh, cultura que como ticos debemos de tener, por lo menos una vez en la vida, ir a un grupo indígena y vivir esa experiencia. Eh, no vamos a ayudar, necesitamos trabajar con los grupos indígenas. Eso a mí, la verdad, Daniela, me marcó y lo digo desde la parte personal, no como institución, sino muchas veces, y he escuchado, y esa es la tarea que usted dijo, y yo recalco que le queda tanto a nosotros, que tenemos una tarea muy importante, sino también el empresario, de acercarnos, buscarnos esos primero gobiernos locales, posteriormente ir a estas personas de conocimiento y yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, soy de Guanacaste, pero aquí en Maleco, en el sector de Upala, los líderes de estos territorios indígenas, todo, el proceso y el protocolo que se realiza y se hace para usted tener una intervención hasta esta persona, líder y respetuosa de la zona, es lo que necesita hacer el empresario, es vivirlo, entenderlo, respetar y poder crear estas alianzas para posteriormente andamos, porque la mayoría estamos acá porque primero nos interesa y obviamente por un tema de que lo estamos aliando y uniendo con tema por el valioso tiempo a las chicas que nos dieron las capacitación, la verdad, súper enriquecedoras y agradecer el espacio. Angie. No, adelante, que Daniela nos diga con qué continuamos. Sí, yo creo, don Ricardo, que efectivamente, digamos, yo puedo contarle a usted cuáles son esas regulaciones una por territorio, pero no es lo mismo a que se acerquen al territorio y lo entiendan un poco más, sobre todo porque las regulaciones no es tanto necesariamente una cosa que sea por ley, sino que también es para entender el entorno y esto que les decía. Tuvimos un caso en uno de los territorios indígenas que una persona de turismo hace bastante tiempo dio como la idea de hacer una carrera de motocross, creo que es bueno, como tipo un montón de motos al final en el territorio, un territorio que se había invertido pocos meses antes en que las mismas personas indígenas, mediante el proyecto de PRONAE, aplanaran la calle y fuera un poquito más accesible para las ambulancias, etcétera. Bueno, esta persona externa lleva la idea, les dice el montón de plata que van a ganar con la iniciativa esta, que ya se me olvidó el nombre, pero bueno, el punto es que es un montón de motos haciendo barro por todo lado. Eh, bueno, al final de cuentas, la población indígena no sabía cuántas motos iban a terminar en el territorio y eran cientos de personas con motos, ¿verdad? Entonces, todo el trabajo de meses que había hecho el territorio para mejorar la calle, literalmente destruyó en cuestión de horas, ¿verdad? Como no hubo este trabajo en conjunto, sino que la persona solo llegó y dijo, ustedes no se preocupen, yo les traigo todo, yo hago todo, esta persona obviamente recaudó el dinero, entregó el dinero para el territorio lo había proyectado para mejorar espacios muy básicos como un salón comunal, ¿verdad? Tampoco era nada lucrativo realmente, más allá de mejorar su propio territorio y sus propias comunidades. Al final, pues la persona se va, todas las personas van felices, piensan que la pasaron súper bien y ese territorio terminó con una carretera destruida que después se tuvo que invertir cientos de millones por la parte pública para arreglar los desastres que se habían hecho. Entonces, creo que si hubiera existido en ese caso más comunicación, más escucha, más conocer
¿qué implica, verdad? También una carretera, ¿qué implica no invertir en esa carretera después por cientos de millones? Que la ambulancia no entrara, que no se pudiera sacar a una persona adulta mayor, o que las personas lo que les tomaba caminar ahora 20 minutos les iba a tomar 1 hora, 2 horas, que ya la silla de rueda no andaba igual, o sea, una serie de cosas que las personas que, ¿verdad? Que por traer ideas que no se co-construyeron, lo que hicieron fue hacer bastante daño, ¿verdad? Bastante daño y además, pues la inversión pública no es un secreto para nadie que cada vez es más difícil, ¿verdad? Entonces, este caso me parece muy significativo. Entonces, la capacidad que tenga la empresa, el operador, de sentarse con la población y escuchar, y sobre todo con la capacidad de que incluso el territorio le diga que no a ciertas ideas, porque violenta mi cultura, violenta mis capacidades internas, ¿verdad? No refleja la cultura o no nos representa, es muy importante, aunque a nosotros nos parezca la mejor idea del mundo, si la población no lo considera así, es simplemente un respeto mutuo, ¿verdad? Que es un espacio que no me pertenece, que tiene mucho valor y mucho potencial, pero no nos pertenece. Don Ricardo. Sí, buenos días. No sé si no redacté bien la consulta. Es precisamente lo que usted está hablando. No era mi idea que usted nos dijera en este momento en cada territorio con quién contactar, sino que si en cada territorio existe un grupo que es el grupo líder con el cual Ya. una empresa interesada en llevar a sus clientes a conocer y a que aprendan más de nuestros habitantes, personas indígenas, tienen que conversar directamente o puede conversar con cualquier poblador del territorio. Esa era mi consulta. Ya lo entendí. A ver, dependiendo de la iniciativa, cada territorio indígena tiene un gobierno local, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la iniciativa, se dirige a gobierno local. Ahora, si tiene que ver con enlazar con un ecoturismo que ya está establecido, ¿verdad? Dentro del territorio y ¿verdad? La empresa de don Ricardo quiere enlazar con Bribripa, entonces directamente se enlaza con el ecoturismo porque ya está establecido. Si es algo que tal vez no está establecido, pero se quiere empezar una iniciativa de una empresa que no exista dentro del territorio, ¿verdad? A ver, ¿a qué me refiero? No sé, en Zapatón hay unas cataratas que son muy famosas. Ya se me olvidó, creo que se llaman las cataratas del Rey, creo. Bueno, anda por ahí. Pero resulta que no existe una empresa, sí existe, pero estoy hablando hipotético. No existe una empresa indígena directamente y esta empresa turística quiere empezar a hacer el enlace para que haya un enlace en el territorio, una persona guía turística que les dé el espacio y les dé la explicación sobre las cataratas y los lleve y esto y lo otro. Ok, ahí sí hay que hacer un enlace primero con el gobierno local porque tal vez no hay algo instaurado dentro del territorio, pero hay muchos territorios, como lo explicaba Judith, que ya tienen sus propias iniciativas internas y lo que hace es que se enlazan con la propia iniciativa que ya está constituida. Algunos desde que ya tienen, ¿verdad?, su cédula jurídica y todo esto, ¿verdad? Hasta otros que ya tienen, pues, organizado tours específicos o personas dentro del territorio que trabajan alrededor del tema. Entonces tenemos como esos dos escenarios. Muy bien, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, como nos queda poquito tiempo, voy a compartirles rápidamente sobre algunas características nada más legales. Tal vez ese tema es un poco no tan emocionante, pero que nosotros siempre lo compartimos por si acaso. Ok, la compañera está atendiendo usuario, entonces nos llegó un usuario. Entonces, bueno, un marco legal general es más o menos como la población indígena se le protege, digamos, a nivel jurídico. Tenemos la gran ventaja de que a nivel costarricense el convenio internacional es del 169 de la OIT, se declaró supraconstitucional, entonces hay derechos que aunque no están dentro de la normativa nacional, sí están reconocidos bajo esta supraconstitucionalidad.
Entonces, bueno, un poco de algunas normas específicas que reconocen, ¿verdad? Voy a adelantarme, que es lo que más me interesa para compartirles hoy. Es sobre la propiedad intelectual en territorios indígenas. Esto para nosotros es muy importante porque hemos tenido el caso, varios casos, ¿verdad? Y que se vuelve muy, muy complejo y doloroso para la población cuando empresas de cualquier tipo, turísticas, de comida, de café, también nos ha pasado, restaurantes, marcas de ropa, etcétera, utilizan nombres indígenas de los cuales no tienen permiso para utilizar, ¿verdad? O peor aún, que nos ha pasado, y yo imagino que Judith también lo ha identificado, que no utilizan el nombre bien, ¿verdad? Utilizan o nombres que no deberían utilizar porque tienen un significado cultural bastante importante, no solicitaron los permisos respectivos a la población para eso, peor aún, los escriben mal, ¿verdad? O empiezan a contar que mi iniciativa turística, perdón, mi empresa de, por ejemplo, de café, nació con base en el nombre tal y significa esto y esto, y resulta que esa palabra no significa eso, ¿verdad? Eh, entonces, de ahí es que la institución ha hecho mucho énfasis a la protección de el patrimonio cultural y de la protección intelectual. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, estos nombres hacen referencia a una leyenda, por ejemplo, o a una figura ancestral o una figura espiritual, ¿verdad? Y la palabra anda, ¿verdad? Por todo lado y en algunos casos, como he escuchado a la persona indígena, vulgarizándola. ¿Y a qué me refiero con vulgarizándola? O sea, que ni siquiera significa eso, ¿verdad? Y yo lo que hago peor aún o más trágico de la situación es creando todavía más esta desinformación, ¿verdad? Y estas brechas de que eso significa esto, eso significa aquello. Eh, Entiendo que en algunos momentos esas ideas nacieron tal vez de tratar de darle una visualización o de un lugar a la población indígena, ¿verdad? Sin embargo, eso no se co-construye. Entonces vuelvo al tema que Paola hacía referencia. Yo no ayudo a la población con esto, ni tampoco tengo por qué ayudarla. Yo trabajo con la población. Si yo me sentara y... y hago, ¿verdad? Ese ejercicio. A ver, no sé, que la empresa de, aquí veo a Ricardo, va a ir a hacer el tour de Ujarrás y va a hacer un enlace con Ujarrás y le van a poner un nombre específico a ese tour. Entonces ese nombre específico lo pondrá la población indígena en base a a su idioma y a su conocimiento sobre el idioma. No es que don Ricardo vio en internet que al Cibú, qué lindo, porque ese es uno de los nombres que más se utiliza. Cibú para arriba, Cibú para abajo, ¿verdad? Y ni siquiera sabe exactamente qué significa o el significado que le está dando el territorio a eso y el valor de esa palabra. Entonces, antes de darle la palabra a don César, dentro del artículo que habla sobre protección del patrimonio y la propiedad intelectual, es que los pueblos indígenas tienen el derecho al pleno reconocimiento de esta propiedad, al dominio, posesión, control y desarrollo de este patrimonio cultural, material e inmaterial y esta propiedad intelectual, que es propia de esa colectividad y que se ha transmitido, por ejemplo, en el caso que decía Judith, oralmente a través de generación en generación, ¿verdad? Esta propiedad intelectual y colectiva implica, ¿verdad? O comprende conocimientos, expresiones culturales tradicionales, asociadas a recursos genéticos, a los diseños, a los procedimientos ancestrales, a manifestaciones culturales, artísticas, espirituales, tecnológicas, científicas. ¿Qué ha pasado también, por ejemplo, dolorosamente? Que usted llega al mercado de artesanías y hay un montón de gente vendiendo máscaras boruca y no la hizo un boruca y ni siquiera es del material que una persona boruca utilizaría. O peor aún, el sello de una marca es de una máscara boruca y nadie pidió permiso sobre esto. O yo llego y agarro una planta medicinal y la reproduzco en mi empresa y digo que, o bueno, el ejemplo que hablaba ayer con Angie y María Fernanda, yo promociono el aguayasca. Y el aguayasca, vengan aquí, háganse una limpieza interna y esto y lo otro, y ni siquiera es nacional, eso no se practica dentro de la población indígena costarricense. Y lo que hago es desinformar. Y la Declaración de las Naciones Unidas sobre este tema dice que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar,
proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, expresiones tradicionales y las manifestaciones de estas bajo la tecnología, ciencia, cultura, la parte del recurso humano, genética, medicina, conocimientos, propiedades de flora y fauna, tradiciones orales, literarias, diseños, deportes, juegos tradicionales, artes visuales e interpretativas. Entonces, para que vean que implica una serie de cosas importantes y que deben de respetarse como un patrimonio cultural propio de la población. Entonces, César, que tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues yo trabajo para Punta Leona, para el Hotel Punta Leona, y aquí me surge una duda porque algo me habían dicho, pero no sé, y ahora que escucho esto todavía me queda mayor duda. Nosotros hace un par de años iniciamos con un proyecto de un museo subacuático en Playa Blanca. Hicimos unas esculturas hechas por un artesano ahí local de Orotina, ¿verdad? Entonces hay fauna, ¿verdad? Una mantarraya, un caballito de mar, un tiburón martillo, etcétera, pero todos están liderados, por decirlo de alguna manera, por una escultura del indio Garavito. Entonces, aplica, digamos, en este caso, en ningún lado, digamos, no hay ninguna placa. O sea, obviamente que nosotros decimos, bueno, las esculturas que hay en el museo son estas, y está el indio Garavito en Playa Blanca, en el primer museo subacuático de Centroamérica, porque no hay ningún otro. ¿Aplica esto en esto que usted está comentando? A ver, sí, en realidad lo mejor sería revisar varias cosas, digamos, porque eso no ha pasado solo con el tema indígena, sino a nivel costarricense general. Sería importante revisar si realmente la escultura representa a la población indígena, ¿verdad? Correría a ir a cambiarle la referencia de indio garavito, porque a no ser de que la escultura refleje a la India, no son población costarricense. Entonces eso como una acotación, ¿verdad? Eh, sí hemos tenido casos en los que las esculturas indígenas no tienen la representación propia, ¿verdad? ¿A qué me refiero con la representación propia? A ver, voy a hacer ejemplo de otro caso que no es Garavito, pero Pablo Presbre, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la población Bribri, en Talamanca Bribri, no le dicen Pablo, le dicen Pabru, le dicen Pablo. Su representación física es diferente a cómo se representa en los libros, ¿verdad? Y la historia que se cuenta alrededor de la población, en este caso Talamanca Baribri, es distinta, ¿verdad? Entonces, hemos tenido casos donde la escultura, por ejemplo, mezcla características Noe con cabécares con huetares. Entonces, al final no termina siendo nada, ¿verdad? Eh, yo sí haría nada más como una revisión, que eso se puede enlazar también con la Comisión Arqueológica Nacional, eh, sobre si las representaciones son apropiadas y sobre la Oficina de Patrimonio, porque la Oficina de Patrimonio también puede hacer el estudio de si la escultura es una representación respetuosa, ¿verdad? Ok. Pero, a ver, el tema de Garavito específicamente no es que hay un territorio exclusivo, o sea, no hay un territorio apropiado de la figura de Garavito como tal, porque es parte de toda esta violencia que se vivió en el caso, por ejemplo, Huetar, donde se redujo lo suficiente como para no estar tan interrelacionado. Sin embargo, sí hay historia al respecto. Y entonces lo que se podría revisar es nada más que la figura no representa otra cosa. A ver, y por eso les digo que eso a nivel costarricense, porque yo no sé si han escuchado, por ejemplo, que el Juan Santa María de Alajuela tiene ropa que no es representativa de cómo se vestían las personas militares, llamémosle así, costarricenses en la época. Entonces, sí es una tendencia costarricense a mezclar cosas que no son propias, pero para eso está la oficina que también puede colaborar con ese análisis. Ok, la manera correcta de nombrarlo sería, no sé, cacique indígena Garavito, por ejemplo. Yo O, empezaría por indígena, pero yo creo que hay que averiguar si realmente Garavito era cacique,
porque Ok. no todas las figuras, a ver, dentro de las diferentes historias, hay personas que sí eran cacique, hay personas que eran líderes nada más, hay personas que eran médicos tradicionales, hay personas que eran agua, o sea, hay una serie de términos. Entonces, si usted gusta, César, nos puede escribir y para darle un poquito más de asesoría al respecto y porque creo que lo más importante de analizar sería la relación que tenga específicamente con Punta Arenas, ¿verdad? Sí, me encantaría tener más información. Sí. Ok, Entonces, con todo gusto, ahí está el correo. Si gusta, me escribe y podemos excelente. hacer el análisis para que sea también algo arraigado con Punta Arenas y que no se confunda con otras zonas. Muchísimas gracias, Daniela. Con todo gusto. Curioso que se devuelve. Esto es una acotación que siempre nos parece importante como por educación general y es el cambio del artículo 1 a nivel país, que es una de las formas en las que Costa Rica ha ido acercándose a reconocer que no es homogénea, ¿verdad? Sino que es multiétnica y pluricultural. Y Costa Rica hizo esta reforma hasta el 2015, ¿verdad? Que en realidad es bastante nuevo eh, para pues la historia que tiene a nivel costarricense y además eh, la modificación al artículo 76, donde eso dice que si bien el idioma oficial es el español, se debe dar el cultivo y mantenimiento de las lenguas indígenas nacionales. Y les iba a comentar, ay, qué curioso que... Y por el tiempo les iba a comentar un poco bueno, de las ADI, era un poco la pregunta de don Ricardo. Entonces, bueno, las ADI son una forma de gobierno local indígena, ¿verdad? Costa Rica en su momento no fue lo suficientemente visionario para no imponer una figura a los territorios indígenas y lastimosamente las ADI son una forma de imposición, pero bueno, es lo que hay por ley. Entonces, en sus diferentes espacios de trabajo, por ejemplo, me imagino que han conocido a las ADI, ¿verdad? Que son asociaciones de desarrollo integral. En Costa Rica existe una figura, además de las 218, ¿verdad? Que son esas asociaciones más que todo como comunales, ¿verdad? Que son las asociaciones de desarrollo integral indígenas. Entonces, esta asociación de desarrollo integral indígena son gobiernos locales. Entonces, es como una especie de municipalidad. En algunos territorios, por ejemplo, Talamanca-Bribri, Talamanca-Cabecar, Chirripó, Taini, tienen instalaciones, tienen oficinas para atención, tienen áreas de atención, ¿verdad? Por ejemplo, Talamanca-Bribri tiene la oficina de atención social y semanalmente visita Limas en ese espacio físico y la defensa pública, ¿verdad? Tienen como instaurado unos sistemas un poco más sólidos, ¿verdad? Tenemos otros territorios que han ido poco a poco avanzando y otros que están un poco más débiles, ¿verdad? Pero bueno, es la figura que hay y es muy importante que la conozcan por una cuestión de que si dentro de, como le explicaba don Ricardo, no existe dentro del territorio alguna iniciativa ya instaurada o hay prácticas, pero tal vez informales, y la empresa quiere colaborar con que se formalicen esas prácticas de turismo, el enlace primero, digamos, se hace con el gobierno local para ver cómo colaborarle a estas personas indígenas, en este caso, por ejemplo, si fuera algo no conformado, para formalizar esos espacios. Así como también hemos tenido algunos casos donde la ADI da el permiso a la empresa junto con dos personas indígenas a ir a utilizar un espacio específico del territorio para, no sé, acampar, ¿verdad? O que han dado permiso para ir a la catarata, por ejemplo. Una serie de ejemplos, ¿verdad? Entonces, esto es mientras el mismo territorio no tenga sus figuras instauradas, entonces se va acomodando por ese camino. Entonces, eso como a modo de ejemplo. Eh, no sé si hasta aquí tienen alguna otra pregunta, comentario. Sí, perdón, Daniela. Sí, Yo no sé si aquí se usa o en qué programa o el término, o yo no he escuchado, de consejo de ancianos, ¿será? Eso está bien dentro de los territorios indígenas. eh, tenemos territorios indígenas con consejos de mayores, sí, De mayor. efectivamente.
Ajá, no todos los territorios lo tienen, ¿verdad? Eso es una particularidad de algunos. Entonces, sí, digamos, los que tienen instaurado, el Consejo de Mayores es originario de Terra, es una figura originaria de Terra. Tenemos otros territorios que han optado por conformar o hacer utilización de esa figura. A ver, la tarea número uno de este Consejo de Mayores en su espíritu, digámoslo así, son dos, y es poder tener este estudio genealógico de quién es indígena y de quién no, ¿verdad? Por ejemplo, para algunos sectores es familia de, y viene por esta línea o este árbol familiar, digámoslo así, ¿verdad? Eh, en algunos territorios trabaja mucho por la protección y reproducción interna de la cultura, ¿verdad? Porque, como decía Judith, la persona mayor dentro del territorio indígena, los adultos mayores, tienen esta connotación de respeto por el manejo de la cultura, de la historia, ¿verdad? Incluso tengo algunas experiencias con personas indígenas que coloquialmente eh, se ha también como desvalorizado esta palabra, entonces usted ve a dos personas jóvenes que llegan y dicen mayor, se refieren como mayores, ¿verdad? Y entonces yo escuchar por allá el comentario del adulto mayor, que qué barbaridad que le den ese título a una persona que tal vez no ha llegado a ese nivel, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de la reivindicación de cultura, de contar una historia, de explicar por qué suceden ciertas cosas en el territorio, eh, a ver, historias propias, ¿verdad? El idioma, una serie de cosas, los mayores tienen como esa figura importante de la transmisión de la cultura. No significa que dentro del territorio las personas no la puedan transmitir de otra forma, pero sí se da un valor muy específico a los adultos mayores y a las adultas mayores sobre la transmisión de la cultura. Entonces, sí, sí tenemos territorios que los tienen, otros no. Ah, bueno, pero no estoy respetando, me parece que antes se le llamaba Consejo de Ancianos, ¿verdad? O Sí, no. se le utiliza las dos, se le utiliza las dos, sin embargo, saber, yo hago la referencia de Consejo de Mayores porque así quedó bajo el peritaje cultural. El Ah, estudio del ya. peritaje cultural que se hizo se le definió como Consejo de Mayores. Entonces, el término que tengo que utilizar yo, digamos, como funcionaria pública Ajá, no, correspondiente no, a no. eso, ¿verdad? Pero sí, Ajá. también hay personas que dentro del territorio incluso que se le dice Consejo de Ancianos. Porque haciendo referencia a la consulta que hacía anteriormente, es que no me acordaba del término. Entonces, lo que quería, pero bueno, usted ya nos aclaró que hay gobiernos locales dentro de los territorios, pero lo que se me había venido a mí a la cabeza era que si una empresa interesada en llevar a sus clientes a estos territorios, debe primero conversar con el consejo. No, el Consejo de Mayores no es para eso. Como No. les digo, el Consejo de Mayores tiene, el espíritu son estas dos funciones, la transmisión de la cultura y la parte del estudio genealógico de las personas. Tecnológico. Ok, Eso muchas no gracias. significa que internamente dentro de las iniciativas turísticas se tenga una relación con los mayores, digamos, porque como dice Judith, no sé si dentro de lo que se ofrece se da contar una historia propia, muchas veces involucran a personas adultas mayores para que hagan eso por el respeto a que implica y el conocimiento de la transmisión de cultura. Claro, Ujú. claro, claro. Muchas gracias. Con todo gusto. Daniela, por aquí tenemos una consulta de doña María de Rocío y dice que qué iniciativas hay también a nivel internacional, ejemplo ONU u otras que puedan involucrar a las empresas. La verdad, en el tema de turismo no lo sé. O sea, no sé si existe como entidades externas. A ver, yo sí sé que existe inversión de ONGs, digamos, internacionales también, que fortalecen las iniciativas que ya estén, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos algunos ecoturismos que trabajan con la parte de protección de bosques, ¿verdad? Entonces llevan, por ejemplo, a turistas a que también trabajen el tema de reforestación y etcétera. Y muchas veces esos árboles son donados por entidades incluso internacionales. Pero no que yo ahorita le puedo decir, estas son las iniciativas internacionales que se trabajan para involucrar a la empresa, porque la verdad no lo sé.
Leonel dice, la pregunta es muy abierta, pero ¿existe alguna iniciativa que utilice los estudios académicos en las nuevas generaciones de personas indígenas para el desarrollo y empoderamiento de estas poblaciones? Lo digo porque hay carreras como gestión cultural de la UCR, las cuales serían una muy buena herramienta para este desarrollo, pero no he conocido la iniciativa para que más personas indígenas se involucren en esta clase de carreras. Mismo ejemplo, biología. Ok, voy a volverme al principio de la pregunta. Ok, a ver, yo creo que Judith puede hablar un poquito de este tema, pero a ver, aquí hay una brecha importante, ¿verdad? Judith es una mujer indígena joven que entró a la universidad y decidió estudiar ecoturismo, ¿verdad? En alguna medida, hablando por Judith, porque esto preferiría que ella lo cuente, pero en alguna medida Judith podría haber pensado que esa carrera se puede volver al territorio y trabajar para el empoderamiento. Ahora, eso es porque Judith logró entrar, ¿verdad? Pero sí, creo que eso es un tema que no es de propiamente de esta capacitación, pero aquí la brecha para que las personas indígenas ingresen al sistema público de educación superior y luego se mantengan es bastante compleja. Entonces, sí creo que existen estudios académicos, bueno, carreras específicas donde pueden permear con el impacto que se tenga para el desarrollo de los territorios indígenas, pero creo que el reto antes de llevarlo ahí es que la población indígena ingrese al sistema para, para trabajar. Ahora, no sé, Judith, si quieres aportar algo sobre esta parte sobre su experiencia con ecoturismo, tal vez. Sí, pues sí, eso que menciona Dani es sumamente importante, que de hecho, digamos, dentro de la universidad es todo un tema lo de la lucha para que se reconozcan los derechos o para que se reconozca la población estudiantil indígena y que la universidad entienda que es una población muy distinta. Pero claramente hay muchos, o bueno, no hay muchos, hay poquitos ejemplos de personas que hemos estudiado y que hemos vuelto a nuestra comunidad a tratar como de hacer que haya un desarrollo o aplicar el conocimiento que fuimos a obtener en la universidad en nuestra comunidad. Uno de esos ejemplos de jóvenes que han estudiado y que han podido ayudar a la comunidad con iniciativas así es el grupo Shuwit, del que estaba hablando hace un rato, que ellos hacen tours a las sabanas de hojarras, a cruzar hasta Talamanca. Los líderes son dos jóvenes, uno estudió administración de empresas y el otro estudió ecoturismo. Y ellos tuvieron la oportunidad de volver a su pueblo y aplicar todo el conocimiento que adquirieron. Pero sí, es muy complicado lo de la educación superior para los territorios indígenas. No, muchísimas gracias, Judith, más bien a vos por externarnos esto y creo que ahí le responde un poquito a esta pregunta que, como bien decía Daniela, tal vez no corresponde tanto a la charla de hoy. Por aquí Maritza nos dice también, Daniela y Judith, que ellos tienen un programa de educación ambiental y cultural, que si existe algún material que ustedes conozcan para que se pueda trabajar con niños, que a ellas les interesa muchísimo abarcar esa temática. Sí, a ver, lo que les decía de las mini enciclopedias, que las pueden buscar así, creo que dependiendo de la edad del niño o de la niña, se pueden utilizar. También hay algunas publicaciones, no sé cómo llamarles, como de carácter privado, que las venden en la librería Lehman, que son como libros pequeñitos donde se cuentan algunas historias que también la mayoría han sido construidos con la población donde se cuentan algunas características a modo de cuento. Entonces, eso sí los he visto en la librería Alemán. Y hay uno que acaba de publicar el Banco Central mediante el museo que tiene, que habla sobre pueblos indígenas a nivel general, características muy básicas, pero tiene muchas imágenes. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo vamos a cerrar aquí. De verdad que esta información que ustedes nos han dado ha sido demasiado importante. A Judith
también agradecerle muchísimo. Sabemos que la conexión de Judith no es tan buena, ¿verdad? Porque ella está en un territorio indígena, entonces más bien le agradecemos demasiado a Daniela que nos dio muchísima información, que se hizo más un conversatorio, ¿verdad? Entonces esta dinámica es muy bonita, de verdad que les agradecemos muchísimo también a las empresas que se tomaron el tiempo de estar el día de hoy con nosotros. Importante que investiguen, ¿verdad? Ya como vimos, este tema es muy amplio, tenemos muchas zonas en el país donde tenemos territorios indígenas, no solamente busquen el que tienen más cerca, ¿verdad? O que no tienen a la par de ustedes esta información, si ustedes no tienen, construyanla, en verdad, esto es parte de lo que ustedes hacen como empresas que se distinguen, ¿verdad? Por ser sostenibles, responsables, aportar a la comunidad, que sus turistas conozcan, ¿verdad? Toda esta información y ya tenemos una guía bastante importante con toda esta información que nos dio Daniela y Judith. De verdad que les agradecemos muchísimo el tiempo que estuvieron con nosotros el día de hoy y no sé si Dani y Judith quieren decir algo más para cerrar. Muchísimas gracias. Sí, a mí me gustaría, bueno, agradecer de verdad por el espacio. También hacerles como un llamado. En nuestro pueblo también hay una historia en donde se mencionan a las personas no indígenas, pero se mencionan más como un aliado, como alguien que venía a ayudarnos. Entonces, esta parte de tanto nosotros aprender de ustedes como ustedes de nosotros es sumamente importante para crear alianzas que puedan favorecer tanto a los territorios indígenas como a sus empresas. Y de parte de la institución, las puertas abiertas pues cualquier consulta, cualquier apoyo que se pueda brindar en beneficio de la población y de que ambas partes pues construyan alguna alianza o proyecto. Entonces, pues las puertas abiertas, ahí les compartimos el correo. eh, y, y, mm, y nada, pues ahí estamos al servicio y pues agradecerle a Lisette por el espacio. Muchísimas gracias a todos que estaban por acá. Ahorita yo cierro la sesión y les va a salir una encuesta para que por favor nos ayuden. Toda la información que ustedes nos puedan dar nos va a ayudar muchísimo. Y muchísimas gracias por esta dinámica del día de hoy. Agradecerles y que tengan muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.